Capítulo 2. Después de que el joven Orion Pax lo había dejado solo en las profundidades de la sala de registros, Alpha Trion consideró la situación. Era inusual en alguien tan joven, pensó, el tener tal conocimiento de lo que había pasado, de lo que quizás nunca regrese. Pero eso era de esperarse teniendo en cuenta todo el tiempo que Orion Pax pasaba en la sala escuchando. El Alto Consejo iba a tener que escuchar acerca de este gladiador que se hacía llamar Megatronus, pero no estaba claro para Alpha Trion cuál era la mejor forma de presentar la situación. Convenio, dijo suavemente. ¿Qué es lo que sabemos de este Megatronus? El convenio de Primus yacía abierto en el escritorio de Alpha Trion. Él lo había creado luego de la guerra de los Primes. En el convenio residía la historia completa de los Cybertronianos y el inicio de su existencia. Todo desde Unicron y Primus. Y en el convenio también contenía el futuro, aunque esa parte del convenio permanecía en silencio. Alpha Trion podía ver ciertas cosas que sucederían, porque se volvían reales a medida que aparecían en el convenio. Pero no siempre podía saber si lo que veía sucedería. El peso de saber el futuro era de Alpha Trion, y solo de él. Pero era alivianado porque incluso lo que él supiera del futuro podía cambiar en cualquier momento. Y tenía algo de poder sobre él también, la pluma. Ese instrumento que el joven Orion Pax no pudo entender, era uno de los artefactos remanentes de los 13 y era uno de los objetos conocidos más poderosos del universo. Al usarla, Alpha Trion podía escribir el futuro en el convenio. Era un poder peligroso para ejercitar y nunca había garantía de que una alteración en el futuro pudiese durar. El convenio en sí mismo tenía la última palabra. Era un libro de destino puro. Alpha Trion pasaba las páginas. Una de las peculiaridades del convenio era que al lector, quien existía en un momento en el tiempo, le era difícil entender el lenguaje del libro de las páginas que lidiaban con el futuro. Incluso Alpha Trion podía leer esas páginas de vez en cuando. Cuanto más lejano en el futuro iba en el convenio, más oscuro y difícil se volvía el lenguaje. Sus primeras páginas estaban escritas en lenguaje que ningún cybertroniano había hablado en miles de ciclos estelares. En sus últimas páginas había palabras de lenguajes que ningún cybertroniano había hablado aún. Alpha Trion lo había escrito todo, incluso las partes en lenguajes que todavía no existían. Orion Pax no sabía eso, ni tampoco los otros subordinados de Alpha Trion que estaban en la sala de registros. Ninguno de ellos le hubiera creído si se los hubiera dicho. Y ni siquiera el más crédulo de la raza cybertroniana hubiese tomado en serio la afirmación de que Alpha Trion era uno de los 13 originales, el único. Él creía que permanecía en Cybertron. Él había visto la historia de Cybertron desde su creación. Había visto cómo las alianzas se formaban y se rompían entre los Primes. Había observado con sus propios ojos el asesinato que había destruido a los 13, enviándolos a los confines del universo. Con el convenio, Alpha Trion se había quedado atrás, para registrar, para observar, para ejercer cualquier influencia que pudiera sin revelar la verdad acerca de su identidad. Muchos cybertronianos ya no creían en los Primes, o los consideraban mitos semihistóricos. Eso estaba bien para Alpha Trion. Ya no era una época para personalidades míticas. O quizás era una época para nuevas personalidades. Alpha Trion se preguntaba cómo sería el entender el convenio en su totalidad. El asimilar todo el conocimiento, la conciencia acerca del pasado y el futuro colapsando simultáneamente en su mente. Era la perdición del archivista el luchar contra lo que nunca entendería. El haber escuchado el nombre de Megatronus había puesto en Alpha Trion en una postura de pensamiento que podía casi llamarse nostalgia. Los días de la guerra de los Primes estaban todavía vivos en su memoria. La edad dorada que le había sucedido a la guerra,
cuando los cybertronianos habían dirigido los puentes espaciales hacia las estrellas. Fue uno de los grandes periodos históricos en la historia del universo conocido. Su magnificencia, ahora terminada, solo podía ser escuchada. Alpha Trion recordaba el levantamiento gradual del sistema de desprestigio. Había pasado mucho tiempo hablando con Sentinel Prime acerca de la dirección en que la civilización cybertroniana estaba yendo. Al final, no se pusieron de acuerdo. Sentinel Prime se definía por sus acciones y pensaba solo acerca de los objetivos y resultados a corto plazo. Alpha Trion no tenía necesidad de autodefinirse. Él era uno de los 13, sea que algún ser consciente lo supiera o no. Después de su última discusión, Sentinel Prime había enviado a Alpha Trion a la sala de registros. Desaparece entre las estanterías y deja que el polvo te cubra. Alpha Trion, Cybertron ya no te necesita más. Esas fueron las últimas palabras de Sentinel Prime. Megatronus, suspiró Alpha Trion. Ahora otro había surgido entre las masas anónimas de trabajadores oprimidos, exclamando ser Megatronus. Esto estaba en el convenio también. Alpha Trion no había visto que sucedería así, pero ya se estaba en las páginas del convenio. De seguro, iría a manifestarse. Este Megatronus, este gladiador y obrero con ambiciones grandiosas. ¿Cuánto sabía él acerca del Prime de quien había escogido pedir prestado el nombre? Alpha Trion se obligó a pensar en el presente. Comenzó a buscar en los registros más recientes por alguna evidencia de disturbios en Kayon. No le tomó mucho tiempo el estar inmerso en una historia del tipo que él no esperaba encontrar en las ciudades regimentadas de Cybertron. Miró hacia arriba y abrió un canal de comunicación entre su escritorio y el de Orion Pax. Por favor, regresa, dijo. Orion estaba parado enfrente de Alpha Trion, esperando a que el archivista terminara de escribir en el gran libro sobre su escritorio. Dejando su estilite, Alpha Trion miró hacia arriba a Orión. Megatronus no comenzó a planear una revolución, dijo. No a una escala planetaria, al menos. Empezó influyendo en las pandillas que dirigían las arenas de gladiadores en Kayon y en la ciudad Slaughter. Criminales, dijo Orion Pax. Comenzó a hablar, luego se detuvo, cuando se dio cuenta de que había estado a punto de decir que él pensaba que este tipo de criminalidad era inevitable en una sociedad sujeta a las divisiones. Alpha Trion lo miraba expectante. Luego continuó. Antes de que tuviera un nombre, o tomara un nombre, era un campeón gladiador. Tuvo algo de éxito. Eso significó que otros de su clase lo admiraran por su fuerza. Se convirtió en un líder sin quererlo. Imágenes y videos cruzaban a través de un despliegue holográfico sobre el escritorio de Alpha Trion. Las imágenes eran acerca de cybertronianos destrozados, cada uno identificado con un nombre. Indexándolos rápidamente, Orion Pax descubrió que cada una de las víctimas había estado involucrada en el manejo de las arenas de gladiadores y que muchos de ellos tenían otros negocios criminales también. En el video, Megatronus, esta era la primera vez que Orion Pax lo había visto, estaba parado sobre el chispeante y tembloroso cuerpo de uno de los jefes criminales de menor rango que Orion Pax había visto en las imágenes. Comienza aquí, dijo directamente hacia la cámara. Detrás de él, un número de otros gladiadores levantaron sus brazos derechos, permaneciendo parados en silencio. Ustedes que consiguen placer a través de nuestro sufrimiento y convierten nuestro trabajo en lujo. Ustedes se han olvidado de lo que es ser cybertroniano. Una vez este fue el planeta más grande de la galaxia. Ahora hemos caído, pero nos levantamos nuevamente, porque todavía hay cybertronianos que pueden soñar con la restauración de nuestra antigua gloria. Nunca he tenido un nombre, pero ahora tomo el nombre de Megatronus.
mostrándome como el ser más grande de los 13, el único que se rehusó a agacharse ante cualquiera de los otros. Solo sabiendo cuán bajo hemos caído, entenderemos qué significa ser un cybertroniano. ¡Levántense, mis hermanos cybertronianos! ¡Por Cybertron! El video se cortó. ¿No has visto esto? Le preguntó Alpha Trion a Orion Pax, quien sacudía su cabeza. Este es el fruto de la ambición desalentadora. Entrenamos a generaciones de cybertronianos que no imaginaban lo que puede ser. Orion Pax, inseguro de qué decir, permaneció en silencio. Alpha Trion le sonrió. Nunca temas, Pax. Solo te digo la simple verdad. Este no es un juego diseñado para hacer que digas palabras que no sientes. Todo lo que te digo es que vivimos en un cierto mundo. Pocos imaginamos cómo sería vivir en otro, pero algunos de nosotros recordamos cómo eran otros mundos una vez. Y algunos de nosotros somos lo suficientemente tontos como para desear poder vivir en un mundo así otra vez. Hubo una pausa en la sala, interrumpida solo por el suspiro del estelite de Alpha Trion sobre las páginas del libro. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó Orion Pax finalmente. Estoy escribiendo lo que he aprendido, dijo Alpha Trion. A medida de que pase el tiempo, todos descubriremos si he entendido correctamente. Pero ahora debes volver a tu puesto. Piensa acerca de lo que te he dicho. Lo haré, prometió Orion Pax. Y lo hizo. Durante todo el camino a lo largo de los pasillos laberínticos desde la sala de registros a su estación en el piso 18, el tercero del ala noroeste, donde cuando el viento soplaba del norte, el frío hacía que las luces de Ayacon parpadearan en la distancia. Él disfrutaba estar cerca de una ventana. Muchos de sus colegas no. A algunos de nosotros somos lo suficientemente tontos como para desear el poder vivir en un mundo así. ¿Qué había querido decir Alpha Trion? Orion Pax daba vueltas las palabras del archivista en su mente y no podía llegar a una conclusión. Ninguna conclusión satisfactoria, en todo caso. La única forma en que las palabras de Alpha Trion podrían tener sentido sería como una forma de estimularlo al pensar. ¿Era seguro el pensar en esto? A pensar más allá de las divisiones. Para recordar que Cybertron no siempre había estado tan rígidamente dividido. Para imaginar que podía existir un futuro donde Cybertron fuese devuelto a su grandeza anterior. Orion Pax escuchaba y catalogaba y archivaba e indexaba. Pero su mente no estaba en su trabajo. Los archivos de la red eran un tanto incomprensibles para él, ahora que Alpha Trion había abierto en su mente la posibilidad de un Cybertron más allá de lo que era en ese momento. ¿Quién era este Megatronus? Este matón gladiador, asesino de criminales y criminal en sí, que le daba voz a una añoranza que Orion Pax nunca supo que sentía.